Bueno, pues entonces el día de hoy vamos a ver overfitting. Es uno de los conceptos más importantes en Machine Learning. Ya lo hemos estado tocando cuando estábamos viendo la busy dimension. Y en esencia, con una de las consecuencias o digamos, de las moralejas de la busy dimension era que era preferible utilizar un modelo sencillo que uno complejo si ambos se ajustan a los datos. Y también si aunque el modelo complejo sea un poquito mejor que el modelo sencillo para ajustar los datos con respecto al entrenamiento, también es preferible ese modelo porque va a generalizar mejor, ¿no? Que al final es lo que nos interesa. Pero, y mencionamos algunas cosas, pero ahorita si les preguntara cuál es la razón, o sea, por qué, si trataran de explicarme por qué pasa eso, o sea, cuál es, dentro de todas las derivaciones que estuvimos haciendo de la busy dimension y del teorema de Vapnik y Chernovenkis, ¿no? ¿Cuál es la razón? Por qué ocurre eso? O sea, yo creo que vale la pena ponerse a pensar un poco algunas de las causas o cuál es la razón. A pesar de que ahorita ya desarrollamos toda una teoría, ¿no? Ya hicimos todo lo de la busy dimension y ahí la conclusión era que mientras el modelo fuera más sencillo, entonces se necesitaban menos muestras o se necesitaban menos, el conjunto de entrenamiento tenía que ser más chico para garantizar un buen comportamiento fuera del entrenamiento. Y si el modelo era más complicado, medido desde el punto de vista de la busy dimension, entonces iban a necesitar más muestras para dar garantías de aprendizaje afuera. Pero, pero ¿en qué sentido, como cuál es la razón? Si quisieran explicarme o si quisieran decir por por qué ocurre eso, como, qué dirían? Mm. Entonces es bueno pensar eso y hoy vamos a dar algunas de las causas y tal vez de las principales causas por las que ocurre este fenómeno de preferir a los a los modelos más sencillos. Bueno, ya aquí Ricardo puso, ajá, no, entonces como que no da mucha información, no sé si solo lo mencionamos un poco de que si una función para cualquier conjunto de puntos que nos dieran de un tamaño dado del entrenamiento, si nos dicen nada más tienes 100 datos de entrenamiento y tú tienes una función que no importa qué datos de entrenamiento te den y qué etiqueta, siempre lo vamos a poder ajustar. O sea que, por ejemplo, ahí la busy dimension es mayor que 100, o sea, siempre podemos generar cualquier dicotomía que eso. Entonces, eso tiene un problema desde el punto de vista de generalización porque no nos da información de que lo haga bien. Y si hay variabilidad en los modelos que resultan para diferentes valores de esos 100 puntos, entonces los modelos que pueden surgir pueden ser muy distintos. O sea, puede tener mucha varianza ese modelo. O sea, puede haber muchas dentro de la familia que puede ajustar perfectamente a 100 datos, como esos datos vienen seleccionados al azar, o sea, vienen de afuera, que nosotros no tenemos control de dónde los agarramos, entonces las diferentes hipótesis que pueden resultar, pues pueden ser muy variadas, porque como es lo suficientemente flexible el modelo para ajustar cualquiera de esas, pues de esos puntos que llegan, entonces ese puede ser un problema, porque al final y al cabo nosotros esperamos que el fenómeno que nos interesa nada más es uno. Entonces, si hay un montón de posibilidades, pues va a haber pues mucho probabilidad de que afuera nos equivoquemos, de que no le hayamos atinado a la hipótesis adecuada. Entonces, sí, definitivamente eso de hacer el fit al 100% tiene esa, esa consecuencia. Entonces, ahora vamos a ver también vamos a ver un poquito más formal una de las causas y cómo se presenta, porque nosotros la vimos con muy poquitos datos, ¿no? El ejemplo que vimos, lo vimos en ese modelo de la función seno y de ajustarla con una h que nada más era era una constante contra una línea.
y vimos que ahí, si nada más teníamos de muestra dos datos, pues era mejor escoger la constante, generalizaba mejor. Entonces ahorita vamos a ver cómo ese mismo fenómeno puede ocurrir para cuando ya el número de datos es más grande, y una de las razones por las que ocurre, o uno de los, por así decirlo, Mostafa dice culprits, así como de los, ¿cómo se dice eso en español? De los, pues sí, de los, de las razones por las cuales ocurre. Entonces vamos a tratar de entender este fenómeno de overfitting, que a grandes rasgos, pues vamos a primero ver qué es ajustar los datos más de lo que deberían de ser ajustados, y en qué sentido, no estoy seguro que también esa sea la traducción. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, es ajustar los datos más de lo que es de lo debido, y en qué sentido podemos decir que los estamos ajustando más de lo que es debido. Y vamos a ver que el ruido que puede haber en los datos es el culpable, sí, perdón. Es el culpable. Entonces, vamos a ver que el ruido puede ser uno de esos culpables, y en qué sentido es culpable. Y uno podría pensar, bueno, pero a lo mejor no todos los datos que tomamos vienen con ruidos, a lo mejor se midieron con muy buena precisión, entonces puede seguir ocurriendo el overfitting. El overfitting nada más es una razón del ruido, y la respuesta es que no, o sea, que también podemos pensar en un ruido determinista que es un poco más contraintuitivo, pero vamos a tratar de estudiarlo, pero vamos a ver que tiene las mismas propiedades que el ruido normal, que uno piensa que es error estocástico en las mediciones de nuestros atributos. Y como tiene propiedades similares, en particular tiene propiedades que causan que nuestros modelos hagan overfitting, entonces es algo que tenemos que manejar. Y hoy no lo veremos, pero pues vamos a ver una de las, parte de lo que es muy importante de Machine Learning es ver cómo se combate ese overfitting. De cierta forma ya lo empezamos a ver, ya dijimos, es tratar de escoger un modelo más sencillo que se acerque más a nuestro fenómeno que nos interesa para reducir esa falta de generalización, pero vamos a ver otras técnicas también más generales que aplican a muchos algoritmos de Machine Learning para tratar de hacer eso. Y es el tema que se llama de regularización. Entonces, lo que vamos a ver las siguientes clases, regularización, y después también cómo hacer validación. Entonces, pues pero vamos a empezar con el overfitting, y así como le gusta a Mostafa, también a mí me gusta es con el sentido de ejemplos muy sencillos donde se vea claro qué ocurre con el fenómeno. Entonces, vamos a ver una función. Entonces, supongamos otra vez, estamos en un modelo sencillo, ¿no? Ya afuera, pues no trabajamos con estos modelos de una sola variable, pero ahorita nada más es para tratar de entender qué es el overfitting, y luego también valdría la pena tratar de reproducir estos resultados para modelos un poquito más grandes, también de juguete, tal vez, por ejemplo, como MNIST, pero ya no tan de juguete como aquí. Pero bueno, vamos a suponer que de nuevo aquí, como ejemplo, conocemos cuál es la función objetivo. En este caso es esta línea azul que parece una parábola, ¿no? Una sección de una parábola. Y nosotros ahora vamos a, igual como en el contexto de Machine Learning, vamos a suponer que el algoritmo de aprendizaje nada más tiene acceso a puntos XY de esta parábola. Pero además de eso, vamos a suponer que esos puntos XY tienen un poco de ruido. Entonces son estos puntos, pero si se fijan, aquí tiene un poco de ruido, o sea, no caen exactamente dentro de la función que las genera. Entonces aquí lo que uno se imagina es que se genera el punto y después se le agrega un poco de ruido, ¿no? Si estuviéramos tratando de generar estos datos. Y el ruido puede estar tanto entre los atributos como aquí en este caso que sea en la clase de la función o en el valor de regresión que estamos haciendo. Entonces igual vamos a tener nuestro dataset de 5 puntos y vamos a tratar de ajustarlo de nuevo con dos modelos. Y de nuevo la pregunta va a ser, vamos a suponer que ahora tenemos un modelo que es un polinomio de cuarto orden, y cómo ajustaría a esos puntos. Entonces, de nuevo, como es un polinomio de cuarto orden, también algo que ya habíamos platicado, es que puede ajustar exacto a cualquier 5 puntos. O sea, si es de n orden, puede ajustar a cualquiera n más 1 puntos. O sea, puedes encontrar las constantes que multiplican a los diferentes
monomios de diferente orden, tal que ajusten exactamente a estos puntos. Entonces, en particular, para estos puntos que están aquí, esto es lo que ajusta y, bueno, aquí se borró, pero si se fijan, pues es un modelo tal vez no tan bueno de nuestro modelo azulito, que es el modelo verdadero, ¿no? Y cómo nada más agregar un poquito de ruido ya genera una curva que es la que nosotros vamos a proponer si ajustáramos con un polinomio de cuarto orden, que ya es muy distinta de la curva azul. En realidad, por ejemplo, aquí el error es muy grande y se puede hacer más grande si todavía nos siguiéramos hasta acá. Y aquí también no es tan grande, pero también es considerable, ¿no? Entonces, poquito error ya desvía nuestra curva de la realidad bastante. Y bueno, y como lo vimos en el pasado, pues genera un error en el entrenamiento de cero, pero va a tener una generalización muy mal. Y por otro lado, si según yo todavía veo que veo otra, a ver, déjame ver nada más, ¿ok? Bueno, sí. Entonces, me confundí. Entonces aquí la idea es, o sea, aquí lo importante ver es que como también un poquito de ruido, entonces puede afectar tanto al modelo que utilicemos. Y vamos a tratar de ver lo mismo que como vimos en el caso anterior cuando estábamos viendo la busy dimension, que si bajáramos el orden del polinomio, aunque ya, por ejemplo, si ya es un polinomio de grado 2, aunque no va a poder lograr E0 en el entrenamiento, porque ahora nada más tenemos polinomio de orden 2 y tenemos 4 puntos, o sea, no necesariamente va a pasar exactamente por esos puntos, pero vamos a ver que ese trade-off de bias variance va a ser mejor, ¿no? Pero en este caso, es importante ver que la razón puede ser es de hecho este ruido. Por ejemplo, si los 5 puntos fueran sin ruido, entonces la función que ajustaríamos con un polinomio de orden 5 sí sería adecuada. O sea, simplemente a los polinomios de grado alto, o sea, por ejemplo, al x cuarta, tal vez su constante ahí sería cercana a cero, porque no, si esto es una función cuadrática, no es necesario que tenga una componente de orden x cuarta, posiblemente. Entonces, como les decía, esto es para un ejemplo sencillo, pero también este fenómeno se ve reflejado en modelos más complicados, como los modelos que ya vimos de redes neuronales. Entonces, en redes neuronales, el fenómeno, ¿cómo observamos también ahí el overfitting? Entonces, algo que vamos a tener que aprender a hacer, que es parte de validación, que es parte de las curas para este overfitting, pero cómo se observa en una red neuronal. Entonces, en una red neuronal, como es un modelo muy complicado, ya vimos que tiene capacidad de aproximación universal, si la red es suficientemente grande. Entonces, cuando estamos entrenando nuestra red neuronal, que es ajustar los pesos para que reduzcan el error a cero con gradiente descendente y backpropagation, lo que vemos es que conforme pasan las épocas de gradiente descendente, el error, como aquí está en la curva verde, se empieza a hacer cada vez más pequeñito, ¿no? Que va siendo tendiendo a cero. Entonces, lo que uno esperaría, esto no es lo que nos interesa, de nuevo, no es la frase de Perico, lo que nos interesa es ya cómo lo va a hacer la red neuronal afuera para datos que no ha visto. Entonces, si de alguna forma, que en un ejemplo, pues, si estamos haciendo, tratando de entender esto y tenemos acceso a mucho más datos donde podemos probar qué también lo está haciendo afuera la red neuronal con, cada, con respecto a los parámetros que lleva para cada una de estas épocas, o sea, aquí que lo importante es que quede claro que, por ejemplo, en este punto, aquí tengo una red neuronal 1 y en este punto tengo una red neuronal, bueno, hasta en el punto de la época que está a 6000. O sea, ¿a qué me refiero con que son redes neuronales distintas? Por ejemplo, aquí es como 2500. O sea, aquí es la misma arquitectura, pero aquí son diferentes valores de los parámetros, ¿no? Que es precisamente lo que está haciendo la red neuronal. Está tratando de mover sus parámetros para tratar de reducir el ruido, ¿no? Entonces, exactamente aquí, cada una de estas redes neuronales es la misma arquitectura, pero tiene diferentes valores de los pesos o de los parámetros. Y la idea con esto es que
pues estos parámetros se están moviendo para tratar de minimizar el error de entrenamiento. Entonces, sí, entonces ahora se fija estos pesos, o sea, se fijan estos parámetros para esta época y en otro conjunto diferente al del entrenamiento se puede ver cuál es el error para la red neuronal de estos, para estos pesos y ver qué pasa, ¿no? Lo que nos gustaría es que fuera una curva que también empieza a decrecer y que también fuera decreciente, ¿no? Pero ¿cómo creen que sea esa curva? Si la graficáramos aquí, si tuviéramos muchos más datos aparte de los del entrenamiento, donde pudiéramos probar que también lo está haciendo nuestra red neuronal con los pesos actuales. ¿Creen que fuera decreciente? De hecho, eso de oscilar es complicado, es un fenómeno nuevo que no se ha explorado tanto. Pero bueno, lo que pasa normalmente es que no es decreciente, sino que sí empieza a decrecer, o sea, sí empieza la red neuronal a encontrar parámetros que se acercan más a la realidad, pero llega un momento en el que empieza a subir, o sea, como que hay un punto de inflexión en donde el error, en vez de disminuir, el error afuera, que es el que nos interesa, ya empieza a incrementar en vez de a disminuir. Entonces, lo que uno pensaría, entonces, por ejemplo, si tuviéramos acceso a estas curvas, entonces el modelo con que tendríamos que proporcionar a la persona que lo fuera a utilizar o a la herramienta que lo fuera a utilizar para hacer predicciones, sería el modelo que está aquí y no el modelo que está completamente entrenado donde el error ya es casi cero. Porque el modelo donde el error es casi cero, tiene peor error a la salida que a la entrada. Entonces vamos ajá, ese punto de inflexión nos aumenta a un cierto punto. Entonces, por ejemplo, hay una forma de regularización que vamos a ver después que se llama, con respecto a redes neuronales, que se llama early stopping, o sea, el parar el entrenamiento de la red neuronal antes de que llegue al aim muy cercano a cero. O sea, como la idea aquí es tratar de identificar este punto de inflexión donde es pues es lo mejor que podemos hacer con esta red neuronal, bueno, al menos dentro de este contexto. Entonces, ahorita cuando estamos viendo lo de overfitting, lo que estamos observando aquí es que para estos modelos también grandes, esto es overfitting. O sea, es que cuando estamos entrenando más la red neuronal, sí estamos bajando el error en el entrenamiento, pero nos está provocando incrementar un error fuera del entrenamiento que es opuesto a lo que nosotros querríamos. Entonces aquí estamos observando el fenómeno de overfitting también, ¿no? Entonces no nada más es para modelos sencillos, aunque lo vamos a estudiar en modelos sencillos, pero también ocurre en los modelos que ya utilizamos en la práctica, pero bueno, ahorita va a valer la pena estudiarlos desde el punto de vista de estos modelos sencillos y ver, en particular vamos a ver el efecto del ruido, cómo aquí el ruido puede afectar en, en este fenómeno. Entonces, ¿qué es el overfitting? Es el fenómeno en el cual se reduce el error en el entrenamiento, pero eso provoca un error más grande fuera del entrenamiento, que es algo muy malo, ¿no? Eso es lo que no queremos y es para lo que se desarrolla toda esta teoría de machine learning. Es por lo que machine learning es distinto de optimización. Además, optimización es una herramienta para machine learning, pero como vemos aquí, optimizar no necesariamente es lo mejor, ¿no? Esa es una herramienta, pero nosotros dentro de Machine Learning lo que nos interesa es el layout y puede haber problemas, ¿no? Con optimización. Entonces, optimización nada más lo vemos como una herramienta. Entonces, es lo que le mencionaba de Early Stop. Entonces, el culpable, y también mi inglés, entonces está cañón. Pero bueno, el culpable, entonces, es tratar de ajustar los datos más de lo que es debido. Y más de lo que es debido es en el sentido de que si los datos tienen ruido, entonces es como nuestro modelo es tan complicado que puede ajustar esos grados de libertad del ruido, entonces eso puede hacer que genere mucha varianza en el modelo resultante, porque también el ruido puede tener mucha varianza, ¿no? Puede ser,
pues para cualquier dirección se puede mover. Entonces, pues eso es muy complicado, ¿no? Entonces, ese es uno de los culpables. Pueden haber otros, pero bueno, son los principales culpables de por qué estamos obteniendo overfitting. Entonces, como ya les decía, ahora sí vamos a ver nuestro caso de estudio, que va a ser con funciones de una dimensión, pero que es muy representativo de qué es lo que está pasando. Entonces, va a ser parecido a la vez con lo que empezamos esta clase, pero bueno, aquí lo que vamos a tener es un objetivo que de nuevo nosotros lo vamos a conocer y que en este caso va a ser una función de cierto grado. En este caso, por ejemplo, es de orden 10. Vamos a generar datos con esa función de orden 10 y después les vamos a poner un poquito de ruido. Entonces vamos a generar datos y vamos a poner un poco de ruido a esos datos. Es un experimento, ¿no? Y después, por otro lado, también vamos a tener igual un modelo, pero este va a ser sin ruido, pero va a ser un modelo más complicado en el sentido de que ahora va a ser, el grado va a ser mucho más grande. Y para estos dos experimentos, o sea, para un modelo más o menos complicado de grado 10 con ruido y ya un modelo con mucho más complicado sin ruido, vamos a ver cómo se comportan dos familias de modelos. Entonces, así como lo hemos estado haciendo, una familia que, que, este, que es muy sencilla, es de segundo orden, o sea, y así es como la ajustaría. Esa es la curva verde, o sea, vamos a tratar de ajustar estos datos con una curva verde y vamos a tratar de ajustarlos con ahora otra familia, pero que es de orden más grande, creo que en este caso era 10, sí, es de décimo orden. Entonces, ¿qué creen que? Y aquí es algo curioso también, ¿no? O sea, es tal vez algo que luego, creo que fue una pregunta que hicieron hace tiempo cuando estábamos viendo lo de, igual este mismo, bueno, el ejemplo que es parecido a este, pero para la visit mention, que aquí parece curioso porque aquí tenemos un polinomio de orden 10. Aquí en este caso particular, para estos puntos, sabíamos que el polinomio es de orden 10 más ruido. Entonces uno tal vez esperaría que en el otro caso era una función seno, ¿no? Todavía seguía siendo más complicada que nada más una línea. Pero aquí ya estamos emparejando el orden de la función con el orden del modelo que la estamos tratando de aproximar. Entonces, aquí, ¿cómo creen que sea estos E-in y E-out para estos dos modelos, para el de segundo orden y para el del décimo orden? O sea, ya cuál creen, ya que al final el que nos interesa es el E-out, ¿quién creen que sea el que tenga peor E-out? Sí, el de orden 10, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es que es por el ruido, o sea, es el ruido el que utiliza los grados de libertad para tratar de ajustar ese ruido. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En el EIN de orden 2, que es esta verdecita, pues es ese 0.5, ¿no? Que es nada más medir el error esto al cuadrado y sacar el promedio y sumarlos, ¿no? Estos errores, que por ejemplo es muy pequeñito. Y su EOUT es de 0.1.27. Pero de nuevo, el otro modelo se trata de ajustarse al ruido, se trata de pasar, y en este caso pasa por, bueno, aquí aquí deben de ser más de 10 puntos los que se generaron, pero bueno, trata de ajustarse a ese ruido. Y entonces ese es el problema, si logra un menor error en el entrenamiento, pero luego logra un error fuera del entrenamiento mucho más grande, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, podemos empezar a observar, tal vez ya de una manera un poco más cualitativa, de que el modelo más sencillo, de qué forma es menos propenso al ruido que el modelo más complicado. Porque en principio lo puede hacer mejor, bastante mejor aquí en este ejemplo.
Más o menos, no se ajusta al ruido, pero más porque, o sea, porque aquí, digamos, el problema también es algo muy importante mencionar, que como nada más el modelo de Machine Learning o nuestras herramientas de Machine Learning pueden saber o pueden suponer que los datos vienen con ruido, pero al final no saben, nada más ven el dato, ¿no? O sea, nada más ven el punto y no saben qué parte de ese punto corresponde a ruido y qué parte corresponde al dato de a de veras. O sea, ya nada más lo que ven es lo que nada más ven son los datos, o sea, nada más ven lo que deberían de ver. Entonces, nada más ven los puntos y no pueden distinguir el ruido entre la señal, que es como normalmente se llama, entre esos puntos. Entonces, un modelo más sencillo lo que trata de hacer es ajustarse como los puntos son muy complicados y el modelo más sencillo no tiene la capacidad de ajustarse a todos esos puntos, lo que trata de hacer es capturar la tendencia de los datos nada más. Entonces, la tendencia de los datos, como es más resistente al ruido, porque el ruido va en diferentes direcciones. El ruido pues, puede ir tanto hacia arriba, hacia para abajo, por eso es ruido, por eso es aleatorio, y entonces tratar de capturar la tendencia tiende a ignorar lo que está pasando con el ruido, o sea, tiende a nada más a capturar la tendencia de lo que está pasando e ignorar el ruido, porque si, porque si empieza a tratar de ajustarse más, pues surge eso que pasa con los polinomios de orden más grande, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver cómo afecta la magnitud del ruido. También nosotros lo que podemos esperar es que si el ruido ya es de magnitud parecida a lo de nuestro modelo, entonces ya va a ser un problema muy difícil, ¿no? Porque no podemos predecir el ruido. Entonces vamos a ver que mientras el ruido sea más grande, pues también va a ser más difícil pues aprender y vamos a tener más casos de overfitting. Entonces sí, eso es muy importante. Entonces ahora, con lo que respecto decía Ricardo, de hecho aquí siempre podemos hacer, lo que recordamos es cómo ajustábamos estos polinomios, hacíamos mínimos cuadrados, ¿no? Fue como vimos cuando hicimos lo de regresión, vimos cómo podíamos resolver aquí en este caso para este problema con polinomios. Aquí lo podemos ver como que cada grado del polinomio es como si hiciéramos la transformación, aunque este es un problema nada más de una variable, o sea, podemos pensar que de una variable, x, estamos pasando a x cuadrada, x cúbica y hasta el orden que dicte el polinomio, ¿no? Entonces lo convertimos a vector y después eso ya podemos hacer la regresión que vimos, que es calcular la pseudo inversa y todo eso. Entonces, en este caso sí podemos resolver el problema de optimalidad, en este caso sí podemos resolver el problema de manera óptima. Ahora, que no reduzcamos el error a cero, no quiere decir que el problema de optimización, que era reducir el error lo más que se podía con este modelo, no se pueda resolver. Entonces, en este caso, en ambos problemas, sí se puede resolver el problema de optimización de manera óptima, pero el valor óptimo del error para uno es pues muy pequeñito y para el otro pues un poquito más grande. Pero en estos casos sí son los valores, o sea, el problema de optimización sí se puede resolver a un óptimo global. O sea, esto sí es un óptimo global, que no sea cero es distinto a que no sea un óptimo global. Entonces sí, aquí lo que estamos haciendo es que está capturando la tendencia. ¿No? Un modelo sencillo como que tiende a capturar la tendencia. Pero precisamente esto que menciona Gerardo es algo que vamos a tratar de investigar. ¿Cómo podemos tratar de cuantificar qué tan grande o cómo se compara el valor del ruido con respecto a la señal y cómo eso puede afectar pues a todo esto de overfitting y de cómo es el error fuera del conjunto de aprendizaje? O sea, para este dataset, o sea, aquí habría que ver quién es G y quién es F. O sea, si F es la función de adeveras, la función de adeveras es la función de adeveras, ¿no? La función de adeveras en este caso era un polinomio de orden 10, que creo que ya está, debería estar ahí en azulito, pero no está. Y pues él no tiene error, ¿no? O sea, es la función que es. Y G es la hipótesis final. Entonces aquí las Gs que salen es esta verde, la que se entrena
con un polinomio de orden 2 y esta es la g que se obtiene con un polinomio de orden 10. Entonces, ambas hipótesis tienen este error en el entrenamiento y este error fuera del entrenamiento. Pero para calcular el error en el entrenamiento se resuelve un problema de optimización y ese problema de optimización, en este caso particular para estos modelos que estamos trabajando, sí se puede resolver, sí se puede encontrar un mínimo global, porque estamos haciendo la pseudoinversa, es nada más el caso de regresión normal. Bueno, entonces, pero aquí fue aquí fue agregando ruido normal, ¿no? Se fue agregando ruido a un polinomio de orden 10. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ya nuestro polinomio es de orden, aquí ya no me acuerdo cuánto, creo que era 50, 40, pero aquí no tenemos ruido. Entonces, para tratar de ver qué pasa, pero igual, esto se parece un poco más al del seno y la línea y los dos puntos, pero es un poquito más complicado porque ahora ya tenemos más puntos, ¿no? Ya también aquí no me acuerdo cuántos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 16 puntos, ¿no? Entonces, pero igual vamos a tratar de ajustarlos con una línea y después vamos a tratar también de ajustarlos con un polinomio de orden 10. Y también vamos a ver que el error también, de hecho aquí ya aumentó así muchísimo. Y si aquí le estábamos echando la culpa al ruido, o sea, estábamos diciendo que estaba tratando de ajustar al ruido y que por eso lo saca de que era de orden, de polinomio de orden 10 y también aquí la función era de orden 10 y eso es lo que hace perderse. Aquí en realidad no hay ruido, ¿no? Entonces, qué es lo que está pasando? Pero se da este mismo fenómeno de overfitting. O sea, se da este mismo fenómeno de que este modelo más sencillo, pues es mucho mejor para ajustar, bueno, es mucho mejor afuera que un modelo que trata de ajustar el ruido. Entonces aquí lo que vamos a ver es un poco como lo dice Arturo, es que aquí sí va a haber esta versión de ruido determinista, pero que es de que como la función que estamos tratando de ajustar es muy complicada con respecto a las familias que la estamos tratando de ajustar, en este caso aquí la de orden 10, entonces tanto la de orden 10 como la de orden 2, no van a poder capturar muchos aspectos que ocurren en realidad en la función más complicada. Entonces, para los modelos de orden 10 y de orden 2, eso lo van a ver como ruido, o sea, lo van a ver como algo que ellos no tienen la capacidad de entender o de explicar dentro de sus parámetros de la función. Y sí, y también es eso, de hecho también es algo que vamos a tener que explorar, lo están poniendo todas las cosas así a lo que sigue. También vamos a ver el efecto de tener más puntos, o sea, como si ya tenemos más puntos, podemos reducir el overfitting y cómo ya empieza a tener más información o la señal se empieza a ser más clara para que los modelos puedan empezar a distinguir entre señal y ruido. Entonces, sí, el número de puntos, como en el otro caso, es muy importante, o sea, es lo que va a determinar qué tan complicado podemos tener nuestro modelo. Y de nuevo, eso en la práctica es muy importante. Tenemos que saber con cuántos datos contamos y determinados ese número de datos, pues nos pueden dar una idea de que no nos podemos hacer nuestro modelo demasiado complicado. Entonces, vamos a ver esas ambas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que es como que una forma de ruido por la incapacidad de los modelos de capturar todo lo que puede pasar en ese modelo más complicado. Entonces, para tratar de entender todavía un poco mejor esos dos aspectos que ustedes mencionaron, que uno es cómo la magnitud del ruido con respecto a la señal, cómo afecta, y también cómo afecta el número de datos que tenemos. Y aquí otra cosa que también pondríamos es cómo afecta qué tan más complicada es la función de la cual se están generando los datos, en este caso, donde no se tiene ruido. Entonces, para eso, Mostafa plantea y bueno, y aquí es lo que pasa, ¿no? Entonces va a plantear un experimento que
Y bueno, eso ya lo vimos, ¿no? O sea, ya vimos qué es lo que pasa en esto cuando vemos la BC Dimension y vimos qué es lo que está pasando de aquí, que el error de layout es para poquitos datos es muy grande, ¿no? Y cuando vimos en BC Dimension, de hecho creo que eran estas mismas dos gráficas y se generaron utilizando estas mismas hipótesis. Ahí en este caso nada más las vimos de manera abstracta, pero hasta explicamos por qué la función era creciente, esta de Lane con respecto al número de datos, por qué era creciente aquí. También igual nada más para recordar. ¿Por qué tanto en el modelo más sencillo como en el más complicado, la función en azul es una función creciente? Exactamente, ¿no? A mayor datos es más difícil ajustarlos a todos. Entonces, aquí con respecto al problema de optimización, tenemos más restricciones y entonces puede que nuestra familia de funciones tenga más trabajo para ajustar esos datos, ¿no? Después, la otra cosa también que vimos es por qué el layout, en este caso, sí es una función decreciente. Sí, exactamente, ¿no? Fue todo eso de la B-Dimension. Dijimos que este teorema de Vapnik y Chernovenkis tenía ahí un exponencial a la menos el número de datos. Entonces también, bueno, sí, tratarlo de explicar un poco es como que ya tenemos más información de lo que está pasando, entonces igual podemos distinguir más entre el ruido y la señal, y también tenemos más información del fenómeno, o sea, mientras más datos tenemos más información del fenómeno, entonces hace sentido que esta función pues, cada vez sepamos mejor. Entonces fue lo que habíamos visto, ¿no? Y aquí como vemos, esta que también desde otra perspectiva, esto qué significaba, este asímptoto hacia el que convergen los errores y por qué es más pequeño en el D10 con respecto al de H2, es el bias exactamente, ¿no? Entonces si tuviéramos todos los datos del mundo, si conociéramos la función que queremos optimizar, ¿qué también la va a poder aproximar nuestra familia de funciones? Entonces ese es el bias, ¿no? Mientras más datos, pues ya cada vez nos aproximamos a eso. Pero el problema que observamos aquí, por ejemplo, si nos vamos a un montón de datos, entonces definitivamente sí nos conviene utilizar el modelo más complicado, porque tiene un error EOUT más pequeño. O sea, ya se aprendió lo suficiente para tenerlo aquí, que con respecto aquí es más arriba, ¿no? O sea, si esto estuviera así bien puesto, pues sería esta diferencia. Pero el problema es que en muchas circunstancias en Machine Learning y en la práctica, no tenemos tantos datos como quisiéramos. Entonces estamos en estas regiones. Entonces, si estamos en estas regiones, pues entonces aquí el layout aquí pues es mucho más pequeño que este layout que puede que esté como hasta por acá. Entonces o una de dos, ¿cómo podemos, aquí es elegir un modelo más sencillo definitivamente, o cómo podemos tratar de combatir el overfitting para modelos más complicados y tratar de tal vez no estar aquí, pero tratar de llegar un poquito más abajo, o sea, tratar de no llegar aquí, pero que bajar un poco esta curva en esta dirección. Entonces es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Pero este fenómeno de overfitting ves como una explicación de cómo pasa en estas curvas, o sea, cómo el ruido puede ser una de las causas o de los culpables por los que si observamos estas cuestiones en la teoría de la BC Dimension. Y cómo eso pasa aún sin ruido, ¿no? Y también cómo lo vemos en la BC Dimension. Entonces ahora sí vamos a ver este experimento más detallado. Entonces, lo que vamos a hacer es, de hecho, lo que hicimos ahorita, o sea, lo que hicimos para estos casos, pero lo vamos a hacer muchas veces. O sea, lo vamos a hacer muchas veces para sacarlo todo estadísticamente, pero también lo vamos a hacer variando el ruido, haciéndolo cada vez más grande para ver cómo afecta el ruido, si es su componente, cada vez se va comparando más con la magnitud de la señal
y también incrementando el grado del polinomio de la función compleja que está generando estos datos para estudiar el ruido determinista. Y bueno, y a su vez también vamos a entrenar, vamos a ver cómo se comportan esos experimentos cuando vamos incrementando el número de datos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a tratar de ver cuál es el impacto del nivel del ruido, que fue lo que mencionaron ahorita, y también cuál es el impacto de la complejidad de la función cada vez que se va haciendo más complicada, y cómo cambia ese impacto con respecto al número de ejemplos que tenemos. Entonces vamos a tratar de tener una función, vamos a generar una función, y a esa función le vamos a agregar ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es y bueno, y esas funciones aquí QDF va a ser el grado de esa función. Entonces ahorita lo que piensen que vamos a generar funciones al azar, o sea, vamos a generar funciones al azar de grado a lo más XF, y al azar es en el sentido de que le vamos a asignar aquí una constante o su componente de este grado del polinomio para la función completa. También vamos a generarlo con un número al azar. Y después aquí lo que va a ser muy importante también, porque, bueno, también eventualmente les voy a pedir que tal vez hagan este experimento, todavía no estoy seguro, pero es que los valores que tome esta función no estén tan disparados para que podamos controlar exactamente bien cómo es el grado o cómo afecta el nivel del ruido. Y aquí el ruido, ¿qué creen que va a hacer? O sea, ¿cómo vamos a generar el ruido? ¿O cómo lo generarían ustedes si estuvieran haciendo este experimento? ¿O cuál es el ruido común que normalmente han visto que se utiliza? Pueden ser de distintos, ¿no? Pero hasta aquí ya está un poquito con el sigma cuadrado, ya está un poquito, es gaussiano, ¿no? Es ruido blanco, entonces aquí va a ser ruido con media cero, pero con una varianza que es sigma cuadrado. Entonces, mientras más grande sea la varianza, es que hay más ruido, es que el ruido puede oscilar más grande en las diferentes direcciones. Entonces, con media cero, y con esto vamos a controlar la varianza. Pero entonces, como aquí esto va a ser como que la magnitud del ruido, esto va a ser la magnitud del ruido, también tenemos que normalizar el valor de la señal para que no sea para que podamos ver cómo se compara con el ruido, o sea, para que esta no pueda cambiar fácilmente entre diferentes experimentos cuando generemos diferentes señales. Entonces aquí tenemos que normalizar esta función para que su norma, que igual habría que ver cuál es la norma de una función, en un intervalo, aquí creo que sigue siendo de -1 a 1, sea 1. Y que en este caso nada más es que la integral de -1 a 1 de la función al cuadrado sea igual a 1. Entonces es que su norma sea 1. Entonces se pueden generar estos al azar y después se puede calcular cuánto vale su integral y dividir entre eso para que ya sume a 1. Entonces así es como se van a generar funciones al azar. Y después, entonces, que esta tiene que estar normalizada, ¿no? Es lo que es muy importante para así tener control del efecto que tiene el ruido, que es lo que queremos hacer. Y pues ya, ¿no? Entonces, después, ¿cómo va a ser este ejemplo? Entonces, vamos a generar una función al azar. Ya tenemos nuestra función al azar. Y después de esa función al azar, ya normalizada, vamos a generar puntos, n puntos también al azar. Entonces, en este caso, necesitamos una densidad de dónde vamos a generar las x. También va a ser uniforme de -1 a 1. Y después ya con la función que generamos al azar, vemos cuánto evalúa. Tenemos este punto. Y luego a este punto le vamos a sumar un ruido gaussiano con desviación estándar sigma cuadrado. Entonces ya aquí le vamos a sumar hacia acá o hacia acá, dependiendo de cuál sea el gaussiano. Y ese va a ser el dataset de n puntos que vamos a generar. Y después ya que tengamos ese dataset, pues ya lo vamos a ajustar con regresión a un polinomio de grado, creo que sigue siendo de grado 10 y de grado 2. Entonces vamos a generar los puntos y sí sigue siendo un polinomio de grado 10 y de grado 2. Y después vamos a tratar de comparar
como lo hicimos hace ratito, en cómo se compara el error fuera del entrenamiento para ambos modelos. Y en particular vamos a medir su diferencia. Entonces vamos a ver cómo se compara el layout del E10 con el layout del modelo de la familia G2. Y como ya vimos una instancia de eso, ¿no? Pero ahorita ya es un experimento ya más amplio donde vamos a variar esas cosas. Entonces, para ver los resultados de ese experimento, vamos a, pues a graficar en un código de colores el impacto ahorita de del ruido del sigma cuadrado. Entonces, aquí, como acuérdense que aquí cada punto de estos en código de colores es la diferencia entre out de H10 menos E out de H2. Entonces, si, si out su error es mucho más grande, entonces este va a ser un valor muy positivo, ¿no? Si es mucho más grande comparado con out. Si out es más pequeño que in, entonces esto va a ser un valor negativo, entonces va a tender más a azul. Entonces aquí lo que queremos, que es que out o de 10, que es que no está bien overfitting, que el modelo más complicado lo está haciendo mejor, es colores más hacia el azul, y lo malo es el overfitting, es cuando out de H2 lo está haciendo mejor, porque el layout de H10 es un valor positivo cada vez más grande. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se puede ver es que si nos fijamos aquí para un n, no, tal vez aquí esté mejor, para un n en particular, y vemos el impacto del ruido, entonces vemos que conforme esté haciendo el ruido, pues sí hay cada vez más overfitting, ¿no? O sea, cada vez tenemos más overfitting y cada vez el modelo más complicado, que en este caso era de 10, pero con ruido, si, si la magnitud del ruido es más grande, entonces vamos a tener pues un overfitting más grande. O sea, la diferencia entre el modelo H10 que obtenemos con respecto al más sencillo, pues va a ser va a ser más grande. Y en este caso, si no hay ruido, por ejemplo, aquí pues entonces todo está bien, ¿no? Porque como son lo suficientemente número de puntos, aquí teníamos que el ruido era el modelo era de grado 10 con más ruido, era un polinomio al azar de grado 10 con ruido. Entonces, ya son más de 10 puntos, que era el problema que podíamos tener en el otro con respecto a la BC Dimension, y aquí sí ya resulta que pues sí es mejor, ¿no? O sea, sí ajusta mejor a los puntos que el otro, antes de llegar ya cuando vamos aumentando el ruido. Ahora, si al revés, si ahora fijamos el ruido y vemos cómo impacta el número de datos, también vemos que ya cuando se tiene el suficientemente número de datos, entonces sí ya se prefiere al modelo más complicado que al modelo más sencillo. O sea, va a tener un layout mucho más pequeño. Y también esto es consistente con la BC Dimension, ¿no? Mientras más datos, mientras los dos modelos sí tengan BC Dimension finita, eventualmente el exponente a la menos n va a dominar a la función que es polinomial con respecto a la BC Dimension. Entonces sí va a haber un punto en el que pues va a ser mejor ya el modelo más complicado, ¿no? Si tenemos el suficientemente número de datos. Entonces el problema es cuando no tenemos el suficientemente número de datos, y también que ese problema se amplifica mientras más ruido tengamos en nuestra señal. Que aquí, por ejemplo, también ya cuando el ruido es de magnitud 2, cuando sigma cuadrada ya es de magnitud 2, ya no importa qué tantos datos tengamos, porque como estamos normalizando a 1 nuestra función, entonces es imposible distinguir entre el ruido y la señal. Entonces, aunque se hace un intento, pues ya es muy difícil, ¿no? Nunca llegamos a hacerlo muy bien. Pero bueno, es el comportamiento para, que se obtiene. Pues no sé si tengan preguntas con respecto a este gráfico.
¿Sí quedó muy claro o muy poco claro? De que no hay preguntas. Ah, bueno, ya empezaron a llegar. Gracias. Sí, sí, o sea, mientras más, o sea, precisamente cuando lo vemos de esta línea horizontal, si fijamos el ruido, entonces cuando hay más datos, ya llega un momento en que lo podemos sobreponer al ruido. Y podemos sobreponer al ruido en el sentido de todavía no necesariamente lograr un layout, que aquí no quiere decir que el layout sea cercano a cero, sino que el efecto del overfitting, o sea, ya hay menos overfitting, o sea, ya nuestro modelo más complicado sí lo hace mejor que el modelo más sencillo, o sea, sí ya sus grados de libertad se utilizan para ajustarse mejor a la función de veras que al ruido. Entonces, sí, mientras más datos, y de nuevo la moraleja es esa, mientras más datos, mejor. Y hay esta relación que en este caso parece como que más o menos lineal, ¿no? No necesariamente, habría que verla, pero de cómo, por ejemplo, si vemos aquí las curvas estas, de cómo es la relación de cómo cuando va incrementando el ruido, que el número de puntos que se debe, o cómo cuando va incrementando el número de puntos, la cantidad de ruido que se tiene que agregar para lograr como que esta es una medida de overfitting, por así decirlo, del modelo más complicado con respecto al más sencillo, para lograr una misma medida de overfitting, pareciera ser que que es lineal, o sea, que se relacionan más o menos de manera lineal el ruido y el n con respecto al overfitting. Pero sí, o sea, mientras más datos, mejor. O sea, aunque hay más ruido, eventualmente ya cuando hay más datos, ya se puede combatir un poco. Sí, precisamente en la práctica no tenemos idea de dicho valor. A lo mejor dependiendo del problema, pero sí la suposición en general es que nada más llegan nuestros puntos y nosotros no tenemos idea de cuál de ese punto es el ruido y cuál es la señal. Que aquí también cuando entrenamos a los modelos los hicimos bajo esa suposición. O sea, los modelos nada más, los que están aquí, el H10 y el H2, nada más ven el ruido. Nosotros aquí el ruido lo conocemos para tratar de entender el overfitting, para ver cómo afecta el ruido a overfitting. Y lo que estamos viendo es que el ruido sí afecta a overfitting. Pero ya aquí estos modelos que se entrenaron aquí, pues no tenían ninguna noción del ruido. O sea, no, nada más ven a los puntos ya generados cuando ya se les agregó el ruido. Sí, aquí, por ejemplo, aquí en este caso, aquí es cuando el ruido no hay nada de ruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, no hay, no hay nada de ruido. Entonces, aquí en este caso sí es con respecto a la VC Dimension. O sea, como no hay nada de ruido, entonces aquí, y estos puntos se están generando al azar con los que entrenan los modelos, es lo que vimos con lo de la función seno y la función, y la línea y la recta, que aquí pueden generar diferentes familias y entonces la varianza es muy grande. Entonces aquí el 80 sí es el punto en donde ya el número de puntos es lo suficientemente grande que ya, pues sí, ya es mejor el layout afuera que de la función más complicada que de la función más sencilla. Porque, por ejemplo, aquí, por aquí el 10 definitivamente pues puedes ajustarlos todos, entonces también es el problema. Pero aun cuando hay más puntos del grado del polinomio que estamos ajustando, que en este caso es H10, todavía puede haber mucha variabilidad porque todavía los puntos que se encuentran pueden ser muy distintos. Pero sí. Sí, dicen, siempre el error es culpable y para combatirlo con respecto a cuando tenemos más datos, es que mientras más datos es mejor, pero para cualquier línea que vemos aquí, siempre el error está, el ruido, mientras más ruido, se necesitan más datos para tratar de sobreponer pues sí, de tratar de tener, de combatir el overfitting. Entonces, digamos que lo que trata de expresar la realidad, la decisión que ya lo voy a borrar. Entonces, pero la moraleja, o de nuevo, lo que es ver,
Ajá, lo azul es exactamente lo azul. Es cuando el error afuera del grado 10 es menor que el de grado 2. Por eso es por eso está la diferencia ya es negativa. O sea, ya está en azulito. Entonces es cuando ya es lo que les digo, o sea, la interpretación es que en esta región ya es mejor el layout de la función más compleja, que lo que quiere decir es que ya está utilizando sus grados de libertad, sí, para tratar de ajustarse a la función de a de veras y no para tratarse de ajustar al ruido. Entonces aquí, como cuando está aumentando el ruido, sí aumenta la región que donde hay overfitting, o sea, donde la función sencilla lo hace mejor que la función compleja, pues entonces esto como lo que trata de explicar, pues es que el ruido sí es una de las causas o de los culpables del overfitting. Pues en realidad aquí más que, aquí estamos tratando de encontrar el overfitting, pero en realidad lo que queremos siempre, lo que queremos es el layout más pequeño. Entonces aquí en la región verde es cuando los dos son comparables, o sea, cuando no comparamos uno mejor que el otro. O sea, aquí nada más es para comparar las dos cosas. Al final, lo que tendríamos que ver es si aquí en este verde los dos son iguales, pero a lo mejor todavía no es el layout más pequeño que podríamos lograr, que es lo que vamos a tratar de ya de lograr cuando veamos regularización. Pues aquí, digamos, aquí podríamos decir que sí ocurre overfitting, pero más ligeramente que en esta región en amarilla, por ejemplo, ya que en estas regiones en rojo. O sea, aquí es cuando está como que la transición entre que hay no hay overfitting, es cuando todavía son iguales ambos modelos, pero aquí pueden ser igualmente malos, ¿no? Entonces no necesariamente queremos lograr esto, o sea, lo que queremos lograr es un layout pequeño y aquí en esta parte en azul, ¿por qué tenemos un layout pequeño? Porque tenemos un layout que es menor, o sea, es cuando si regresamos a las curvas de, de aprendizaje, pues lo que vemos es que como este modelo es más complicado, pues sí va a poder ajustar mejor a la función que queremos, tiene un bias más pequeño. Entonces, en realidad lo que queremos es estar en esta zona azulita, pero lo que vamos a tratar de hacer con regularización y estas otras cosas es tratar de estar en esta región azulita, tal vez sin tener que necesitar tantos puntos. O sea, tratar de ser más eficiente en el número de puntos que necesitamos para llegar a la función azulita. Bueno, a ver. Y sí, y en la región azul ya estamos por arriba, o sea, en esta región azul definitivamente sí ya estamos dentro de la garantía de la BC Dimension, o sea, ya estamos dentro de la garantía de que n debe de ser mayor o igual que 10 veces de la BC Dimension. Entonces, como ya estamos dentro de esa garantía, de hecho aquí sin haber hecho el experimento con la teoría de la BC Dimension, ya podríamos saber que esto sí va a generalizar mejor y que sí va a comportarse mejor que... También aquí igual una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, en las redes neuronales, a veces podemos llegar a lo azulito mucho antes de lo que dice la BC Dimension y es parte de lo que de nuevo he estado tratando de repetir, que tenemos que entender que todavía no es tan claro, pero definitivamente sí. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de en la parte aquí, en el eje de la Y, en vez de poner el nivel del ruido, vamos a poner el nivel de complejidad de la función, de una función polinomial, y que ahora va a ser sin ruido. Entonces ahora va a ser el impacto del grado QF del polinomio. Entonces igual aquí, pues, bueno, ya se ve un poco más complicada, por ejemplo, sobre todo en esta zona, pero el comportamiento global es parecido. O sea, mientras más grande es la complejidad, en esta región, toda esta región hay un buen de overfitting. Pero también conforme más datos tenemos,
pues más, mejor lo podemos combatir. Entonces aquí hay también igual varios detalles que podemos, que podemos, que pudiéramos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué valor creen que sea el que se tiene aquí? Aquí en donde se empieza a ver aquí así medio chistoso. Es el 10, ¿no? Parece que es el... De hecho, aquí es el... Bueno, de hecho, algo interesante es... Aquí no hay ruido. O sea, en este QF no hay ruido. O sea, en estos son nada más... O sea, aquí la forma de eje se genera con QF. O sea, si nos regresamos un poco, lo único que se genera con ruido... Bueno... Bueno, mejor... Entonces, aquí se generan exactamente igual. O sea, aquí cómo vamos a generar nuestro dataset en este otro caso, es que vamos a generar o sea, para un valor dado de QDF, por ejemplo 50, supongamos que QDF es igual a 50. Entonces vamos a generar una función de al azar de grado 50, o sea, ¿qué es generar una función al azar de grado 50? Es generar los coeficientes, que de hecho no es exactamente los que se generan, ya lo vamos a ver creo que también después, que los que se utilizan son los polinomios que se llaman de Lagrange, que son ortonormales desde el punto de vista de álgebra lineal, ¿no? También es importante. Pero bueno, el chiste es que para cada función base, lo que se le va a generar es una constante para generar un polinomio al azar, y después eso se normaliza, y ya que está normalizado ya se queda fijo, o sea, ya se queda un polinomio f de grado 50 que ya es fijo. Entonces ya ese va a ser una función fija que tenemos, y después para generar nuestros números de puntos, nuestros 10 puntos, esos sí se van a generar al azar, o sea, de nuevo se van a generar los puntos entre -1 y 1, pero ya cuando le asignemos su etiqueta, nada más va a ser la etiqueta que ya tenemos y no le vamos a agregar nada de ruido. O sea, en esa función el ruido es cero, o sea, esto es, el sigma es completamente cero. Que precisamente queremos ver cómo también ocurre este fenómeno de overfitting cuando no hay ruido estocástico, que le llaman, o ruido que sí le pusimos así con este gaussiano, pero cuando el ruido resulta por la incapacidad de los modelos, en este caso de grado 10 y de grado 2, de entender a la función más complicada de grado 100, por ejemplo, como aquí. Entonces, esta relación ya es completamente, pues ya es algo no lineal, pero cualitativamente siguen siendo parecidos, o sea, sigue siendo a mayor ruido o a mayor complejidad, pues tienen mayor problemas para ajustarse. Pero aquí también, por ejemplo, es claro que ya llega un punto, o bueno, al menos para este ejemplo de estos polinomios, donde ya aunque aumentemos el grado de polinomio de nuestra función, lo sigue afectando igual a los polinomios de grado 10 y a los polinomios de grado 2 en este caso. Y eso es porque, bueno, ya por la razón de que, pues ya esta complejidad la siguen viendo igual, o sea, sigue siendo, por ejemplo, aquí podríamos pensar que el bias sigue siendo el mismo para estos polinomios normalizados de grado 100. O sea, el bias que tenemos, y aunque aumentemos el grado, no aumenta mucho, ¿no? También aquí, por ejemplo, podemos ver que aquí es 10, o sea, o 11, o sea, cuando tenemos 11 puntos para un polinomio de grado 10, que como no está generándole nada de ruido, entonces aquí el error del polinomio de grado 10 pues va a ser 0, ¿no? Y como sí son los puntos exactamente iguales, pues aquí sí no va a generalizar. Entonces ahora lo importante, la moraleja de esta otra curva, es que
que aunque no hay ruido estocástico, esto se le, como es un comportamiento parecido cualitativamente, se le llama a este ruido determinista. Y ese ruido determinista está dado por la incapacidad del modelo más sencillo, H10 o H2 en este caso, de entender todos los grados de libertad que pueden resultar del modelo más complicado. Y de nuevo, como el número de datos sigue impactando, o sea, aquí hasta parece la transición un poco más abrupta, pero ya cuando pasas a un cierto número de puntos, o sea, ya cuando tienes un cierto número de puntos, ya el ruido no lo empiezas a poder combatir mejor. Preguntas con respecto a este otro, a esta otra figura. Y de hecho, Mostafa lo considera tan importantes a esto de overfitting y del efecto del ruido, tanto el estocástico y el no estocástico, que es lo que está en la portada de su libro. Usted lo pone. Pues sí, sí, es lo que queremos combatir, ¿no? Hay muchas formas de regularización. Las más generales es para tratar de combatir estos tipos de ruido. De hecho, o sea, y digamos, uno podría tratar de inferir el ruido, les digo, como parte de igual de conocer el problema, a lo mejor podríamos tratar de nuestros instrumentos ver cuál es el ruido que producen, ¿no? Etcétera. Pero también lo que vamos a ver es con validación, y sí, precisamente es una forma de empezar con datos, ir incrementando la complejidad de nuestro modelo y ver cómo lo está haciendo afuera. Es algo que es a lo que le vamos a llamar validación, o sea, con un conjunto de validación vamos a tratar de hacer estimados de cómo lo hacen afuera nuestros modelos y con eso tratar de identificar dónde se está haciendo overfitting para quedarnos con el modelo más sencillo. De hecho, esta grafiquita que vimos hace ratito de early stopping, de que teníamos el error que va bajando así y luego la otra va haciendo algo así, tratar de identificar desde el stopping lo que se hace es con conjuntos de validación. Pero bueno, ahí hay otros problemas que tenemos que manejar, de que si tenemos un conjunto finito de datos y le vamos a agarrar unos poquitos para hacer validación y tenemos que tener otro conjunto donde ya hacemos la prueba, si agarramos estos para hacer de validación y estimar esta cosa para ver dónde quedarnos, tratar de estimar el ruido, por así decirlo, pero tal vez sin verlo explícitamente, más bien tratar de estimar dónde estamos haciendo overfitting. El problema es que como agarramos datos para hacer esa validación, ya nos quedamos con menos datos para el entrenamiento. Y también si de algo observamos aquí, es que mientras más datos es mejor. Entonces, en realidad lo que nos gustaría es pues como que no agarrar tantos datos de validación, pero si no agarramos tantos datos de validación, entonces a lo mejor el estimado de acá arriba no es tan bueno. Entonces, ese trade-off, y el trade-off que como vamos a tratar de manejarlo, la forma en cómo se maneja es con ¿cómo se llama? Igual los que ya lo he visto, se llama con cross validation. Es una técnica de validación que es precisamente para tratar de estimar estas cosas de acá, para tratar de ver si tenemos entre diferentes modelos con diferentes grados de complejidad. En este caso nada más teníamos H10 y H2, pero tratar de ver cuál es el apropiado. No, no, no. A ver, eso porque ya me confundí.
O sea, porque Heredia dice, o sea, que un polinomio de menor grado es mejor sin importar. No, por ejemplo, aquí no se ve esto, ¿no? Aquí en esta parte, toda esta parte de aquí, ya cuando tienes el número de datos suficiente, lo que dice aquí precisamente es que ya gana el polinomio de grado, porque acuérdense que aquí este código de colores lo que mide es el layout de H10 menos layout de H2. O sea, en esta parte es donde ya el error de, como es negativo, o sea, aquí lo azul es negativo, es cuando layout ya es más pequeño, el de H10 es menor que el de H2. Entonces, en esta parte ya definitivamente ya ganó H10. O sea, en esta parte H10 ya tiene un layout más pequeño. Entonces, en esta parte es cuando ya de nuevo está utilizando sus grados de libertad para ajustarse a la función y no nada más al ruido, como era en esta parte. Pero en toda esta región, en toda esta parte de aquí, sí es mejor H2. O sea, en esta parte de aquí sí es mejor el modelo más sencillo. Definitivamente es mejor que el modelo más complicado. Pero si ya tienes el suficientemente número de datos, entonces ya no. Y entonces para tratar de estimar eso, el señal ruido, pues es todo parte de lo que estamos haciendo y bueno, aquí nada más fue como un adelantado para Gerardo de que va a ser con validación, no estimar el ruido directamente, pero sí tratar de ver dónde estamos haciendo overfitting y dónde no, utilizando datos de validación. Pues sí, de hecho, con esos pocos puntos es para hacer validación, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, te agarras unos poquitos puntos, que es el conjunto de validación, donde pruebas tu modelo y ver que también lo va a hacer. Y de nuevo, lo que es interesante también es ver que es así, de nuevo, regresando tal vez ahora un poco a lo de bias variance, es como podemos tratar de hacer el modelo más sencillo para tratar de regresarnos, para tratar de que necesitemos menos datos para ya estar en esta zona azul, en esta zona de donde ya donde ya tenemos mejor que un modelo más, o sea, vamos a tratar de saber lo que vamos a ver después ahorita con regularización, es de que aquí o sea, aquí por ejemplo nada más podíamos tener entre polinomios de grado 10, 9, 8, 7, eran pasos discretos. Entonces una forma de regularización es cómo podemos interpolar entre estas cosas y no nada más en pasos discretos y tal vez encontrar un punto más adecuado en donde tengamos una mejor generalización, ¿no? Que de nuevo al fin y al cabo eso es lo que queremos. Entonces, las conclusiones de los ambos ruidos es que mientras más puntos, bueno, ya sí es claro, ¿no? O sea, mientras más puntos tenemos, pues entonces el overfitting es más pequeño. O sea, tenemos ya que son las regiones aquí en azul. Mientras el ruido es más grande, pues el overfitting es más grande, ¿no? Entonces, esto que son estas regiones de acá. Y para los dos ruidos, también para el determinante. Entonces se comportan de esa manera en este sentido. Y pues nada más para tratar de nuevo, que ya lo hemos estado mencionando, pero en qué sentido este es un ruido determinista, por qué se le llama ruido. Y que es porque si tenemos una función f, que es la que queremos modelar, pero esta h estrella, ¿quién es h estrella? Que es la línea roja, ¿no? Pero ¿por qué, a quién nos estamos refiriendo ahorita? ¿En lo que sigue? ¿Quién va a ser h estrella? Pues de hecho no, tampoco. Bueno, es que no les he dicho, les estoy poniendo a adivinar. O sea, aquí como lo que estuvimos diciendo, que el caso del ruido determinista era porque con la familia H10, pero acuérdense que H10 es toda una familia de funciones.
sea, son un montón de funciones, son todas las funciones de grado hasta 10, ¿no? Entonces, ¿quién sería H estrella dentro de H10? Es de nuevo el bias, es cuál es la mejor H dentro de estas funciones que aproxima la función si es que la conociéramos. Aquí de nuevo estamos suponiendo que la conocemos. Entonces, aquí tenemos una función muy complicada, pero como es tan complicada que aún la mejor función H dentro de nuestra familia H10, pues la que mejor lo puede hacer, pues es esta H estrella. Pero aún esta mejor que la puede hacer, tiene errores, es distinta con respecto a la función azulita. Entonces, este ruido es lo que se le conoce como que es el ruido que no se puede explicar con esta familia de funciones. Entonces, ¿y por qué es ruido? Pues en ese sentido, del mismo ruido que no lo podemos modelar, pues también aquí como es más complicada con respecto a esta familia, pues también no se puede modelar. Y también desde el punto de vista de overfitting, también ya vimos que causa los mismos efectos. Pero sí es distinto que el ruido estocástico, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, aquí este ruido depende de la función H, de la familia H, y bueno, y asimismo de la función F que estábamos escogiendo. O sea, la familia H y la familia H10 y la familia H2 van a tener diferentes ruidos deterministas porque lo aproximan diferente. ¿Cuál es la diferencia entre H estrella y G? Y es muy importante, ¿no? Es todo esto que vimos con el bias y el variance. O sea, la diferencia entre H estrella y G es que G la obtenemos a partir de entrenar con un conjunto de datos finitos. O sea, G lo obtenemos cuando tenemos nuestro dataset X1, Y1, y por ejemplo, si nada más tenemos X10, Y10, pues la función que nosotros obtenemos con nuestro algoritmo de aprendizaje no necesariamente es la mejor función dentro de nuestra familia. Y que ese es todo el problema que tenemos ahorita. O sea, el problema es que todo con esto de Machine Learning aprendemos a partir de datos y no conocemos la función de a de veras. Esta función H es como si conociéramos la función de a de veras y ver dentro de nuestra familia cuál es la mejor función que aproxima la función de a de veras. Pero aquí nada más estamos aprendiendo a partir de datos. Y si, por ejemplo, nada más tenemos dos datos, como en el caso de la función seno y las líneas, pues la aproximación que aprendemos con una línea puede ser muy distinta. Y ese es nuestro problema. Entonces, esto es súper importante. O sea, la G es la que aprendemos a partir de los datos, que sí es una función dentro de esta familia y es la que minimiza el error en el entrenamiento, pero H estrella sería la función que minimiza el error fuera del entrenamiento. Y en principio sería la que escogiéramos si tuviéramos una familia H10. Pero el problema es que esta H10, esta H estrella, pues no la podemos encontrar porque en principio no conocemos la función F. Entonces, si fuera en ese sentido, siempre escogeríamos la familia de hipótesis más complicada. Siempre escogeríamos la familia de hipótesis más complicada porque va a tener menor bias, o sea, va a tener menor error fuera del entrenamiento con respecto a la función de a de veras. Pero el problema de nuevo es que como nada más tenemos un poquitos puntos, no vamos a poder identificarla. Y por eso se genera la varianza, por eso se genera todo el show, ¿no? Entonces aquí en este caso del ruido determinístico, lo que dice es, aunque existiera dentro del H la mejor, o aunque conociéramos cuál es la mejor, aún la mejor no captura exactamente, no te captura todos los grados de libertad de la función que nos interesa. Y entonces para esta función H, para esta familia H, toda esa parte que no captura, pues nada más la ve como ruido. O sea, tus grados de libertad no la alcanzan a capturar. Entonces, cuando tenemos igual puntos finitos, a lo mejor son, por ejemplo, si aquí venimos un punto que se genera al azar, viene con respecto a esta parte, esto puede, para la familia, esta función que será su mejor, pues lo va a ver como ruido. Va a querer ajustarlo y va a tratar de que su línea pase por aquí dentro de las que escojan,
cuando esto era ruido para esta función. O sea, para esta función lo mejor que era tratar de encontrar esta línea. Entonces aquí depende de h y de la función f, el ruido determinista. Y con el ruido estocástico, pues no depende de h, ¿no? El ruido siempre nada más lo añadimos a la función. Entonces no depende de h. Pero ya en la práctica, de todas maneras es lo de menos, ¿no? Porque como no conocemos f, de todas maneras el ruido es pues desconocido. Y lo otro es que sí, el ruido aquí es fijo para cada punto x. O sea, para cada punto x el ruido pues, depende de la familia, sí, y de la función, pero siempre que escojamos el mismo x, siempre en principio va a ser el mismo ruido. Y en el ruido estocástico no, ¿no? Cada que escojamos un nuevo x, este ruido puede ser distinto. Pero bueno, desde el punto de vista cualitativo, pues es este fenómeno, ¿no? Que tiene lo mismo, que tratas de ajustar el ruido. Y que es al fin y al cabo lo que nos interesa en Machine Learning, tratar de evitar estar en esta región. Y tratar de estar en esta región con menos datos, ¿no? Sí, sí, en ese sentido sí es menor para familias X más complejas, pero hay un estira y aflojos, hay un punto que también se ve aquí en esta curva, de que es menor para funciones más complejas, pero por ejemplo también lo que vimos es que aún con poco ruido, ya, o sea, cuando en la primera función que empezamos, de que el ruido era muy poquito, o sea, nada más cambiábamos aquí así los puntos, eran unos cuantos aquí, con que sea poco ruido ya puede, como sigue siendo complicada la función que tenemos y aunque va a reducir el ruido determinista, aún ese poquito ruido puede causar overfitting. ¿Y qué es lo que vemos aquí? O sea, este dicho es más o menos así, pues, bastante no lineal, ¿no? Aquí como que es una transición muy grande, o sea, aunque no hay tanto ruido, de todas maneras el efecto es parecido a cuando hay mucho ruido. Y sí, siempre, o sea, sí, siempre va a ser menor con familias menos complejas. Bueno, entonces si quieren aquí, aquí bueno, ya después seguimos ya la siguiente clase. Aquí también igual traten de repasar esa derivación de bias variance, porque aquí va a ser exactamente lo mismo, o sea, es muy, muy parecida, pero vamos a agregar el componente del ruido estocástico y ver que nada más que sí definitivo, que también en esta derivación también afecta al layout el ruido determinístico y aparece así de manera lineal. O sea, igual nada más lo ponemos a lo que llega, pero va a ser lo mismo que hicimos la vez pasada, pero al final el layout, esta es una expresión para layout, y teníamos lo mismo, teníamos la varianza, el bias y el ruido determinista. Y de hecho a este bias es a lo que también se le llama, o sea, es como vimos que era el error que había de una función con respecto a lo mejor que podíamos hacer en la familia, pues este es el ruido determinista, pues ahí sigue, es el bias también. Entonces, pero bueno, esa ya derivación, igual no sé si repetirla la siguiente vez, bueno, ya le pensaré, pero nada más aquí lo importante es ver que se agrega este término del ruido, entra directamente en la cota o en cómo aproximamos al layout para nuestra familia de hipótesis. Entonces, que el ruido afecta. Pero bueno, eso ya lo vemos la próxima clase. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si tengan otras preguntas.